en la continuidad de lo que estábamos charlando sobre los ejes de Justicia 2020, derechos humanos. Una política de Estado, algo que te tiene preocupado, que te tiene trabajando, te tiene muy ocupado. ¿Cómo ves el futuro dentro de estos ejes que venimos comentando? No, a ver, en derechos humanos creo que ha habido todo un avance muy fuerte. Creemos que ya se definió de algún modo una política de Estado. Me parece que ahí hay dos cosas que son importantes. Por un lado, esta nueva concepción en términos de los derechos humanos, ya no solo hacia el pasado, sino también hacia el presente y el futuro. Por eso hablábamos de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, de la población vulnerable. Me parece que hay que trabajar mucho en eso. Y también vemos con preocupación este reclamo que están haciendo algunos sectores de posibles violaciones de derechos humanos a personas que están enjuiciadas por violar los derechos humanos, ¿no? Esto es algo que también nos está empezando a generar una preocupación en la necesidad de que realmente los juicios de lesa humanidad avancen y también tengan sentencia, ¿no? Esto mismo que pedimos para los casos de corrupción, que estén en el banquillo acusado, que los casos lleguen a juicio. También entendemos que hay una necesidad de dirimir con sentencias muchos casos hoy de lesa humanidad que también están en etapas previas al juicio con muchas personas detenidas. Entonces ahí hay que hacer una evolución de toda esta temática y en esto nos marca también y que nos lleva al otro punto, que son las dificultades de gestión que tiene el sistema de justicia. Nosotros seguimos teniendo un sistema de justicia muy vinculado en sus formas de trabajo. Yo siempre lo digo, el otro día lo dijo el presidente, además cuando presentamos Justicia 2020, al virreinato del Río de la Plata. Es decir, nosotros seguimos teniendo formas de trabajo vinculadas a la justicia de la colonia, donde el trabajo judicial era artesanal, se hacía en las secretarías, se hacía manualmente, por eso se cosían los expedientes, por eso cuando uno tiene un papel, en realidad y está en tribunales y ese papel lo lleva, ¿no? Uno dice un escrito, un papel, una hoja y la lleva a la justicia, se le entrega al empleado judicial y automáticamente la hoja pasa a ser una foja, ¿no? Entonces la convertimos con un conversor de idioma y pasamos del español que usamos hoy, del castellano, pasamos al castellano antiguo y entonces hablamos de foja y hablamos de foliatura, invertimos además mal los tiempos verbales y decimos téngase presente las actuaciones y empezamos con el autos y vistos y empezamos a utilizar un lenguaje que la gente no entiende. No es normal, claramente, por ahí no llevarlo al coloquial de todos los días, pero llevarlo a algo mucho más práctico. Claramente, y esto claro, porque este es el punto que vos bien señalás, es decir, más allá de estos modismos en términos del lenguaje, en realidad esos mismos modismos se utilizan para los procesos internos de trabajo. Entonces uno sigue trabajando con ese modo antiguo, con ese modo artesanal, cuando la cantidad de casos que hoy tienen los tribunales son muchos más que hace 200 años y la complejidad de esos casos es mucho mayor. Entonces el desafío de la gestión es cómo ayornar, cómo transformar los procesos de trabajo de un modo que podamos dar respuesta a más casos y más complejos y usar cada vez más la tecnología y nuevas formas de trabajar. Y este es el componente para mí muy importante de Justicia 2020, que es la gestión. Y la gestión está básicamente en manos de los jueces y en manos de los poderes judiciales, con lo cual acá el ministerio lo único que puede hacer es ayudar, no intervenir directamente. Y estamos ayudando con estos programas de calidad, con programas de justicia abierta, ayudando a la Corte en el avance con el sistema informático y con el expediente electrónico, porque creemos que ahí hay que generar cambios hacia adentro, cambios de estructura. Los juzgados y las secretarías como hoy están a largo plazo no permiten realmente dar respuesta a las demandas de la gente. Por más que le pongan la mejor voluntad, como vos decías, que el empleado judicial trabaja mucho y que la estructura se mata trabajando, el propio sistema, recordamos cuando nosotros fuimos a recorrer la Cámara de la Seguridad Social, por ejemplo, el año pasado habían perdido casi un trimestre del año moviendo expedientes de un lado para el otro porque el peso de los archivos estaba arriesgando la estructura del edificio donde están. Entonces,
perdieron casi 4 meses en mover archivos de lugares y después se les complicaba desarchivar alguna causa para seguir la gestión porque tenían que andar buscando dónde había ido a parar. Una locura que les impide la diaria. Y como vos dijiste al principio, atrás de eso hay un jubilado que tiene un caso y que pretende que si tiene razón, por ejemplo, en los ajustes, perseguirlo antes de morirse. Bueno, yo siempre doy un ejemplo, yo trabajando en Córdoba con esto de las denuncias por internet, y no solo eso, sino modificar el funcionamiento de estas unidades judiciales que reciben a la gente que sufrió delitos. Estábamos viendo el lugar que era muy precario, porque funcionan en las comisarías de la policía provincial, y tenían 3 o 4 oficinas, digamos, esta unidad judicial. Y lo interesante de esto es que la oficina más linda, que tenía una ventana a la calle, era como la principal oficina de esta unidad judicial, estaba llena, era un archivo, estaba llena de expedientes, estaban todos los empleados judiciales apilotonados del otro lado, las víctimas del delito iban a lugares incómodos y el lugar de privilegio eran los papeles. Entonces, esto de algún modo marca este problema que tenemos que tratar de generar y donde nosotros queremos ayudar fuertemente al Consejo de la Magistratura, a los poderes judiciales provinciales, a los ministerios públicos, en transformar la gestión. Y el último punto del programa es esto de justicia y comunidad, ¿no? Si nosotros no logramos esta empatía, esta relación entre la gente y la justicia, es muy difícil tener un poder judicial independiente y realmente poner a los jueces en el lugar de privilegio que deben estar dentro de una sociedad organizada, como aquellas personas que en definitiva son las que nos ayudan a convivir en armonía, a reducir los conflictos y demás. Con lo cual ahí hay un montón de acciones que ya están en marcha. La página que mencionaba hoy de Voces por la Justicia, un programa Justo Voz, el trabajo con las universidades, estamos trabajando fuertemente con los decanos de todas las universidades públicas, todas las facultades de Derecho. Hay todo un trabajo realmente muy profundo con los colegios de abogados, con la FACA, con el Colegio Público, con el doctor Rizzo. Hay todo un trabajo ahí muy profundo que hay que hacer para tratar de que sociedad y justicia no sean como el agua y el aceite, sino que realmente sea un trabajo en conjunto, porque en definitiva la justicia la hacemos entre todos, ¿no? Y eso me parece que es la clave que no tenemos que perder de vista. Habiendo traspasado por todos los ejes del programa, te saco un poquito de Justicia 2020 sin abandonar la temática. Claramente lo que encarás desde el Ministerio, como bien decías, en apoyatura a todos los otros trabajos, tiene que ver, en muchos casos, con trabajar con la Corte. La Corte que hoy ya no recibe las presiones que recibía antes. ¿Cómo ves el trato, la forma de trabajar, la construcción juntos con la Corte desde tu ministerio? Yo la veo como muy positiva, la verdad que yo estoy muy agradecido a la Corte. La Corte ha tomado un liderazgo muy interesante en términos de la construcción institucional o el fortalecimiento de la construcción institucional del país. Y además es una Corte que se ha preocupado por temas de la gente también. Entonces me parece que es muy valioso y en esa línea la verdad que el trabajo tanto con su presidente, con el doctor Lorenzetti, como con los doctores Maqueda y Hayton ha sido muy, muy provechoso en estos meses. Nosotros esperamos que rápidamente antes de la feria judicial el Senado apruebe los pliegos de los doctores Rosati y Rosenkrantz y que podamos tener una Corte con 5 miembros plenamente integrada, que también tiene que ver con esta institucionalidad y con este mensaje que le tiene que dar también el Senado a la comunidad en términos de que la Corte está plena, que las instituciones funcionan, que se eligen jueces independientes para integrar la Corte, juristas de renombre. Y me parece que cada vez el trabajo va a seguir evolucionando porque la Corte tiene una preocupación sobre esta necesidad de modernizar, de transparentar, tiene su programa de gobierno abierto, tiene el SIG, tiene un montón de iniciativas muy valiosas que claramente van en la dirección correcta. Anteúltimo punto de la nota. Después de mucho trajinar en la justicia, se volvió al origen del Consejo de la Magistratura, a lo que preveía la Constitución, un Consejo de la Magistratura con mejor participación tanto de los profesionales como de los estamentos.
¿Crees que esto ahora va a permitir, con la posibilidad de cubrir las vacantes que históricamente no se pudieron cubrir, de hacerlo con mayor transparencia, con mejor nivel de profesionalismo? Bueno, nosotros vemos como un signo muy positivo que el Consejo de la Magistratura empezó en esta línea que vos señalás, empezó a moverse, los concursos empezaron a avanzar, empezaron a llegar pliegos al Ministerio de Justicia, como hace mucho tiempo no sucedía. Hay una preocupación por todas estas cuestiones de gestión. Nos han pasado también listas de edificios que tienen problemas estructurales. Es decir, vemos con alegría un movimiento también en la dirección correcta. Creemos que la deuda que ha acumulado el Consejo de la Magistratura es enorme y que tiene mucho trabajo por delante. Nosotros le hemos pedido que priorice todo lo que es la justicia del país, que priorice los juzgados federales. Nosotros hemos recorrido todo el país y vemos las dificultades que atraviesan en el NEA, en el NOA, en el sur. Queremos que sea un esfuerzo muy especial para la justicia de todo el país en esta línea de federalizar el ministerio, de federalizar la justicia. Le hemos pedido también que priorice los concursos de aquellos juzgados federales de todo el país que llevan muchos años con subrogancias, con vacantes, con jueces que están cubriendo, jueces en Corrientes que están cubriendo y en Chaco, cubriendo Formosa, cubriendo Misiones, situaciones realmente muy críticas, en lugares muy críticos, con mucho trabajo. Entonces, creemos que estamos en la dirección correcta y que el Consejo tiene un trabajo enorme por delante en estos próximos meses y estamos nosotros para tratar de ayudar en esa línea, ¿no? Por último, y recalcando el agradecimiento por este tiempo que nos has dedicado, para quienes están en el ámbito de la justicia, los empleados, los que imparten la justicia, los que conforman la estructura de justicia, y para los profesionales del derecho, sos un hombre de la casa, sos uno de ellos, y no encontramos, por encima de siempre hay alguien que va a no estar de acuerdo y es parte de la vida, no todo el mundo está de acuerdo con todos. Pero en general el concepto es que sos la persona indicada para este momento, para esta bisagra en la gestión del Ministerio de Justicia. Tómate el tiempo que quieras al hombre que está ahora manejando un taxi, a la señora que llegó a la casa y está con los chicos que recién llegaron del colegio, a quien está en un taller o en una fábrica y tiene puesta la radio y nos está escuchando por nuestra frecuencia de radio. Háblale como sos vos, en esto, que sos un hombre muy claro, muy fácil, muy abierto. Como decía algún colega, se te entiende fácil cuando vos vas a algún lugar y explicás estas cosas que a veces han sido teñidas de terminología para que el hombre común adrede no la entienda. Hablale a esta gente que te está escuchando en su casa y contale cómo ves el futuro de ellos, que muchas veces pasa un poquito por tus manos. Sí, a ver, yo lo que creo es que es importante esto que vos señalabas, ¿no? Que la gente se comprometa con la justicia, que sienta que la justicia en realidad es la última protección que tenemos todos, que tenemos frente a un delito de alguien que viola la ley, que tenemos frente al propio Estado, que a veces comete abusos, que tenemos frente a grandes empresas, que también a veces cometen abusos. Entonces, por eso es tan importante la justicia, ¿no? Y por eso es tan importante que la gente se involucre. La gente se pueda anotar, por ejemplo, en el programa 2020, Justicia 2020, y simplemente seguir cómo va evolucionando, cómo van tratando de impulsar estos cambios y que empiece a exigir más del sistema de justicia en términos de lo que ellos necesitan. Me parece que necesitamos esta participación de la gente. Nosotros estamos impulsando para finales del año que viene empezar a discutir el tema del juicio por jurados, que ya hoy está funcionando en varias provincias y que tiene que ver con esta forma de participar la gente en la justicia. Pero me parece que es importante que la gente empiece a tratar de sentir a la justicia como propia. Empiece a tratar de sentir que es un lugar donde están para ayudarlo, no para complicarle la vida. Y ahí es donde tenemos que tratar de trabajar entre todos. Y en esto es muy importante también el empleado judicial, que trate a la persona que llega con un problema como él. Porque en definitiva todos
a lo largo de nuestra vida tenemos un montón de problemas y terminamos yendo a la justicia a solucionar nuestros propios problemas. Entonces, en realidad nos tenemos que poner en el lugar del otro. Y me parece que esto es donde tenemos que entender, como la gente que llega a la justicia tiene que poner un poquito en lugar del empleado judicial, que tiene miles de casos, que tiene cuestiones muy graves que resolver. El empleado judicial se tiene que poner en el lugar de la gente que llega con un problema que le trastorna la vida y empezar a mirarle a los ojos a la gente, ¿no? En esto de ver cómo la podemos ayudar. Porque muchas veces lo que la gente necesita es alguien que lo escuche, es una respuesta muy simple y no hay que tenerle miedo a eso. Entonces, me parece que la gente también tiene que cuando tiene una situación que lo acerca a la justicia, tampoco le tiene que tener miedo a la justicia, también le tiene que hablar claro y ver cuál es esa necesidad que tiene y que ver si el empleado, si el funcionario, si el juez se la puede resolver o no se la puede resolver. Pero me parece que tenemos que tratar entre todos de construir esta relación, esta mirada hacia el futuro, ¿no? Porque esto no cambia de un día para el otro, hay temas culturales, hay un montón de cuestiones, pero sí empezar a caminar en esta dirección, porque en realidad el presidente siempre habla de tres cosas, ¿no? Que es combatir la pobreza, y en esto la justicia juega su rol del lado de la población vulnerable, juega su rol en términos de las inversiones, juega su rol en términos de que no haya abusos de ninguna de las partes. El otro tema es enfrentar al narcotráfico, y por narcotráfico es toda la criminalidad organizada, las mafias, y ahí la justicia, ni que hablar, ¿no? Junto con las fuerzas de seguridad son los responsables primarios en esto. Y finalmente unir a los argentinos, que tiene que ver con esto que hablábamos, que es la justicia es el lugar donde se resuelven conflictos entre argentinos. Y si nosotros confiamos en el sistema judicial y nosotros mismos tratamos de ser justos en esos conflictos que tenemos con nuestro vecino, con nuestro circunstancial compatriota o visitante con el cual tenemos un conflicto, vamos a tener una sociedad más justa, que es en definitiva lo que creo que todos buscamos. Muchísimas gracias. Te agradecemos. Tanto nuestro programa Otra Instancia en especial como la radio en general están a disposición del Ministerio para el seguimiento, la difusión y programar cualquier actividad que creas conveniente, no solo de difusión, sino de discusión. Estamos a tus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y vamos a seguir en contacto y trabajando juntos. Hemos entrevistado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el doctor Germán Garabano. En la continuidad de lo que estábamos charlando sobre los ejes de Justicia 2020, derechos humanos, una política de Estado, algo que te tiene preocupado, que te tiene trabajando, te tiene muy ocupado. ¿Cómo ves el futuro dentro de estos ejes que venimos comentando? No, a ver, en derechos humanos creo que ha habido todo un avance muy fuerte. Creemos que ya se definió de algún modo una política de Estado. Me parece que ahí hay dos cosas que son importantes. Por un lado, esta nueva concepción en términos de los derechos humanos, ya no solo hacia el pasado, sino también hacia el presente y el futuro. Por eso hablábamos de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, de la población vulnerable. Me parece que hay que trabajar mucho en eso. Y también vemos con preocupación este reclamo que están haciendo algunos sectores de posibles violaciones de derechos humanos a personas que están enjuiciadas por violar los derechos humanos, ¿no? Esto es algo que también nos está empezando a generar una preocupación en la necesidad de que realmente los juicios de lesa humanidad avancen y también tengan sentencia, ¿no? Esto mismo que pedimos para los casos de corrupción, que estén en el banquillo acusado, que los casos lleguen a juicio. También entendemos que hay una necesidad de dirimir con sentencias muchos casos hoy de lesa humanidad que también están en etapas previas al juicio con muchas personas detenidas. Entonces ahí hay que hacer una evolución de toda esta temática, y en esto nos marca también y que nos lleva al otro punto, que son las dificultades de gestión que tiene el sistema de justicia,
nosotros seguimos teniendo un sistema de justicia muy vinculado en sus formas de trabajo. Yo siempre lo digo, el otro día lo dijo el presidente, además cuando presentamos Justicia 2020, al virreinato del Río de la Plata. Es decir, nosotros seguimos teniendo formas de trabajo vinculadas a la justicia de la colonia, donde el trabajo judicial era artesanal, se hacía en las secretarías, se hacía manualmente, por eso se cosían los expedientes, por eso cuando uno tiene un papel, en realidad y está en tribunales y ese papel lo lleva, ¿no? Uno dice un escrito, un papel, una hoja y la lleva a la justicia, se le entrega al empleado judicial y automáticamente la hoja pasa a ser una foja, ¿no? Entonces la convertimos con un conversor de idioma y pasamos del español que usamos hoy, del castellano, pasamos al castellano antiguo y entonces hablamos de foja y hablamos de foliatura. Invertimos además mal los tiempos verbales y decimos téngase presente las actuaciones y empezamos con el autos y vistos y empezamos a utilizar un lenguaje que la gente no entiende. No es normal, claramente, por ahí no llevarlo al coloquial de todos los días, pero llevarlo a algo mucho más práctico. Claramente, y esto claro, porque este es el punto que vos bien señalás, es decir, más allá de estos modismos, en términos del lenguaje, en realidad esos mismos modismos se utilizan para los procesos internos de trabajo. Entonces uno sigue trabajando con ese modo antiguo, con ese modo artesanal, cuando la cantidad de casos que hoy tienen los tribunales son muchos más que hace 200 años y la complejidad de esos casos es mucho mayor. Entonces el desafío de la gestión es cómo ayornar, cómo transformar los procesos de trabajo de un modo que podamos dar respuesta a más casos y más complejos y usar cada vez más la tecnología y nuevas formas de trabajar. Y este es el componente para mí muy importante de Justicia 2020, que es la gestión. Y la gestión está básicamente en manos de los jueces y en manos de los poderes judiciales, con lo cual acá el ministerio lo único que puede hacer es ayudar, no intervenir directamente. Y estamos ayudando con estos programas de calidad, con programas de justicia abierta, ayudando a la Corte en el avance con el sistema informático y con el expediente electrónico, porque creemos que ahí hay que generar cambios hacia adentro, cambios de estructura. Los juzgados y las secretarías como hoy están, a largo plazo, no permiten realmente dar respuesta a las demandas de la gente. Más que le pongan la mejor voluntad, como vos decías, que el empleado judicial trabaja mucho y que la estructura se mata trabajando, el propio sistema, recordamos cuando nosotros fuimos a recorrer la Cámara de la Seguridad Social, por ejemplo, el año pasado habían perdido casi un trimestre del año moviendo expedientes de un lado para el otro porque el peso de los archivos estaba arriesgando la estructura del edificio donde están. Entonces, perdieron casi 4 meses en mover archivos de lugares y después se les complicaba desarchivar alguna causa para seguir la gestión porque tenían que andar buscando dónde había ido a parar. Una locura que les impide la diaria. Y como vos dijiste al principio, atrás de eso hay un jubilado que tiene un caso y que pretende que si tiene razón, por ejemplo, en los ajustes, percibirlo antes de morirse. Bueno, yo siempre doy un ejemplo, yo trabajando en Córdoba con esto de las denuncias por internet, y no solo eso, sino modificar el funcionamiento de estas unidades judiciales que reciben a la gente que sufrió delitos. Estábamos viendo el lugar que era muy precario, pues funcionan en las comisarías de la policía provincial, y tenían 3 o 4 oficinas, digamos, esta unidad judicial. Y lo interesante de esto es que la oficina más linda, que tenía una ventana a la calle, era como la principal oficina de esta unidad judicial, estaba llena, era un archivo, estaba llena de expedientes, estaban todos los empleados judiciales apilotonados del otro lado, las víctimas del delito iban a lugares incómodos y el lugar de privilegio eran los papeles. Entonces, esto de algún modo marca este problema que tenemos que tratar de generar y donde nosotros queremos ayudar fuertemente al Consejo de la Magistratura, a los poderes judiciales provinciales, a los ministerios públicos, en transformar la gestión. Y el último punto del programa es esto de justicia y comunidad, ¿no? Si nosotros no logramos esta empatía, esta relación entre la gente y la justicia,
es muy difícil tener un poder judicial independiente y realmente poner a los jueces en el lugar de privilegio que deben estar dentro de una sociedad organizada, como aquellas personas que en definitiva son las que nos ayudan a convivir en armonía, a reducir los conflictos y demás. Con lo cual ahí hay un montón de acciones que ya están en marcha. La página que mencionaba hoy de Voces por la Justicia, un programa Justo Voz, el trabajo con las universidades. Estamos trabajando fuertemente con los decanos de todas las universidades públicas, todas las facultades de Derecho. Hay todo un trabajo realmente muy profundo con los colegios de abogados, con la FACA, con el Colegio Público, con el doctor Rizzo. Hay todo un trabajo ahí muy profundo que hay que hacer para tratar de que sociedad y justicia no sean como el agua y el aceite, sino que realmente sea un trabajo en conjunto, porque en definitiva la justicia la hacemos entre todos, ¿no? Y eso me parece que es la clave que no tenemos que perder de vista. Habiendo traspasado por todos los ejes del programa, te saco un poquito de Justicia 2020 sin abandonar la temática. Claramente lo que encarás desde el Ministerio, como bien decías, en apoyatura a todos los otros trabajos, tiene que ver, en muchos casos, con trabajar con la Corte. La Corte que hoy ya no recibe las presiones que recibía antes. ¿Cómo ves el trato, la forma de trabajar, la construcción juntos con la Corte desde tu ministerio? Yo la veo como muy positiva, la verdad que yo estoy muy agradecido a la Corte. La Corte ha tomado un liderazgo muy interesante en términos de la construcción institucional o el fortalecimiento de la construcción institucional del país. Y además es una Corte que se ha preocupado por temas de la gente también. Entonces me parece que es muy valioso. Y en esa línea, la verdad que el trabajo, tanto con su presidente, con el doctor Lorenzetti, como con los doctores Makeda y Hayton, ha sido muy, muy provechoso en estos meses. Nosotros esperamos que rápidamente, antes de la feria judicial, el Senado apruebe los pliegos de los doctores Rosati y Rosenkrantz y que podamos tener una Corte con 5 miembros plenamente integrada, que también tiene que ver con esta institucionalidad y con este mensaje que le tiene que dar también el Senado a la comunidad en términos de que la Corte está plena, que las instituciones funcionan, que se eligen jueces independientes para integrar la Corte, juristas de renombre. Y me parece que cada vez el trabajo va a seguir evolucionando, porque la Corte tiene una preocupación sobre esta necesidad de modernizar, de transparentar, tiene su programa de gobierno abierto, tiene el SIG, tiene un montón de iniciativas muy valiosas que claramente van en la dirección correcta. Anteúltimo punto de la nota. Después de mucho trajinar en la justicia, se volvió al origen del Consejo de la Magistratura, a lo que preveía la Constitución, un Consejo de la Magistratura con mejor participación tanto de los profesionales como de los estamentos. ¿Crees que esto ahora va a permitir, con la posibilidad de cubrir las vacantes que históricamente no se pudieron cubrir, de hacerlo con mayor transparencia, con mejor nivel de profesionalismo? Bueno, nosotros vemos como un signo muy positivo que el Consejo de la Magistratura empezó en esta línea que vos señalás, empezó a moverse, los concursos empezaron a avanzar, empezaron a llegar pliegos al Ministerio de Justicia, como hace mucho tiempo no sucedía. Hay una preocupación por todas estas cuestiones de gestión. Nos han pasado también listas de edificios que tienen problemas estructurales. Es decir, vemos con alegría un movimiento también en la dirección correcta. Creemos que la deuda que ha acumulado el Consejo de la Magistratura es enorme y que tiene mucho trabajo por delante. Nosotros le hemos pedido que priorice todo lo que es la justicia del país, que priorice los juzgados federales. Nosotros hemos recorrido todo el país y vemos las dificultades que atraviesan en el NEA, en el NOA, en el sur. Queremos que sea un esfuerzo muy especial para la justicia de todo el país en esta línea de federalizar el ministerio, de federalizar la justicia. Le hemos pedido también que priorice los concursos de aquellos juzgados federales de todo el país que llevan muchos años con subrogancias, con vacantes, con jueces que están cubriendo, jueces en Corrientes que están cubriendo y en Chaco, cubriendo Formosa, cubriendo Misiones, situaciones realmente muy críticas, en lugares muy críticos, con mucho trabajo. Entonces creemos que estamos en la dirección correcta y que el Consejo tiene un trabajo enorme por delante en estos próximos meses y estamos nosotros para tratar de ayudar en esa línea, ¿no?
Por último, y recalcando el agradecimiento por este tiempo que nos has dedicado, para quienes están en el ámbito de la justicia, los empleados, los que imparten la justicia, los que conforman la estructura de justicia, y para los profesionales del derecho, sos un hombre de la casa, sos uno de ellos, y no encontramos, por encima de siempre hay alguien que va a no estar de acuerdo y es parte de la vida, no todo el mundo está de acuerdo con todos. Pero en general el concepto es que sos la persona indicada para este momento, para esta bisagra en la gestión del Ministerio de Justicia. Tómate el tiempo que quieras al hombre que está ahora manejando un taxi, a la señora que llegó a la casa y está con los chicos que recién llegaron del colegio, a quien está en un taller o en una fábrica y tiene puesta la radio y nos está escuchando por nuestra frecuencia de radio. Háblale como sos vos, en esto, que sos un hombre muy claro, muy fácil, muy abierto. Como decía algún colega, se te entiende fácil cuando vos vas a algún lugar y explicás estas cosas que a veces han sido teñidas de terminología para que el hombre común adrede no la entienda. Hablale a esta gente que te está escuchando en su casa y contale cómo ves el futuro de ellos, que muchas veces pasa un poquito por tus manos. Sí, a ver, yo lo que creo es que es importante esto que vos señalabas, ¿no? Que la gente se comprometa con la justicia, que sienta que la justicia en realidad es la última protección que tenemos todos, que tenemos frente a un delito de alguien que viola la ley, que tenemos frente al propio Estado, que a veces comete abusos, que tenemos frente a grandes empresas, que también a veces cometen abusos. Entonces, por eso es tan importante la justicia, ¿no? Y por eso es tan importante que la gente se involucre. La gente se pueda anotar, por ejemplo, en el programa 2020, Justicia 2020, y simplemente seguir cómo va evolucionando, cómo van tratando de impulsar estos cambios y que empiece a exigir más del sistema de justicia en términos de lo que ellos necesitan. Me parece que necesitamos esta participación de la gente. Nosotros estamos impulsando para finales del año que viene empezar a discutir el tema del juicio por jurados, que ya hoy está funcionando en varias provincias y que tiene que ver con esta forma de participar la gente en la justicia. Pero me parece que es importante que la gente empiece a tratar de sentir a la justicia como propia. Empiece a tratar de sentir que es un lugar donde están para ayudarlo, no para complicarle la vida. Y ahí es donde tenemos que tratar de trabajar entre todos. Y en esto es muy importante también el empleado judicial, que trate a la persona que llega con un problema como él. Porque en definitiva todos a lo largo de nuestra vida tenemos un montón de problemas y terminamos yendo a la justicia a solucionar nuestros propios problemas. Entonces, en realidad nos tenemos que poner en el lugar del otro. Y me parece que esto es donde tenemos que entender, como la gente que llega a la justicia tiene que poner un poquito en lugar del empleado judicial, que tiene miles de casos, que tiene cuestiones muy graves que resolver, el empleado judicial se tiene que poner en el lugar de la gente que llega con un problema que le trastorna la vida y empezar a mirarle a los ojos a la gente, ¿no? En esto de ver cómo la podemos ayudar. Porque muchas veces lo que la gente necesita es alguien que lo escuche, es una respuesta muy simple y no hay que tenerle miedo a eso. Entonces, me parece que la gente también tiene que cuando tiene una situación que lo acerca a la justicia, tampoco le tiene que tener miedo a la justicia, también le tiene que hablar claro y ver cuál es esa necesidad que tiene y que ver si el empleado, si el funcionario, si el juez se la puede resolver o no se la puede resolver. Pero me parece que tenemos que tratar entre todos de construir esta relación, esta mirada hacia el futuro, ¿no? Porque esto no cambia de un día para el otro, hay temas culturales, hay un montón de cuestiones, pero sí empezar a caminar en esta dirección, porque en realidad el presidente siempre habla de tres cosas, ¿no? Que es combatir la pobreza, y en esto la justicia juega su rol del lado de la población vulnerable, juega su rol en términos de las inversiones, juega su rol en términos de que no haya abusos de ninguna de las partes. El otro tema es enfrentar al narcotráfico, y por narcotráfico es toda la criminalidad organizada, las mafias,
Y ahí la justicia, ni que hablar, ¿no? Junto con las fuerzas de seguridad son los responsables primarios en esto. Y finalmente unir a los argentinos, que tiene que ver con esto que hablábamos, que es la justicia es el lugar donde se resuelven conflictos entre argentinos. Y si nosotros confiamos en el sistema judicial y nosotros mismos tratamos de ser justos en esos conflictos que tenemos con nuestro vecino, con nuestro circunstancial compatriota o visitante con el cual tenemos un conflicto, vamos a tener una sociedad más justa, que es en definitiva lo que creo que todos buscamos. Muchísimas gracias. Te agradecemos. Tanto nuestro programa Otra Instancia en especial como la radio en general están a disposición del Ministerio para el seguimiento, la difusión y programar cualquier actividad que creas conveniente, no solo de difusión, sino de discusión. Estamos a tus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y vamos a seguir en contacto y trabajando juntos. Hemos entrevistado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el doctor Germán Garabano.